Y la palabra que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes en este día continúa con lo que el Señor estuvo ministrando, sin pensarlo sinceramente, con lo que el Señor estuvo ministrando esta tarde a nuestra vida. Amén. Y el título del mensaje de hoy es El arte de no rendirse. Vamos a compartir unos pasajes de la Biblia que ya los conocemos, los hemos escuchado, pero que el Señor ponía en mi corazón para este tiempo. ¿Se acuerdan que arrancamos este año hablando de conquistar? Hablamos de alcanzar aquello que Dios ya preparó para nuestra vida. ¿Cuántos saben que Dios preparó cosas para su vida? Para lo personal, para lo familiar, para lo matrimonial. El Señor preparó cosas. Pero el enemigo siempre busca caminos para distraernos, ¿no? Es como cuando uno arranca la dieta y te aparece la gaseosa que más te gusta al lado. O te invita a esa amiga a tomar un café con una rica porción de torta. No te estaría ayudando. El enemigo hace eso. Cuando sabe que Dios tiene un plan y que uno está buscando alcanzar eso que Dios le está dando, vienen esas tentaciones, esas cosas a distraernos. Pero nada nos va a distraer. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo declaran, mejor dicho? Nada nos va a distraer. Va a costar quizás, pero no nos vamos a detener. Por eso el mensaje de hoy es el arte de no rendirse. Y cuando pensaba en este mensaje, pensaba en esto, ¿no? ¿Cuántos saben que el cuerpo humano no puede durar mucho tiempo sin agua? Y sin comida, mucho menos sin agua, ¿no? ¿Sí? Puede quizás durar semanas sin comer, pero días sin agua. Miren qué importante que es. Ahora, ¿qué es lo que también necesita y no le puede faltar al cuerpo? Y bastan segundos para que uno muera. ¿Qué no puede faltar? Sangre, pero bien, la sangre ¿qué hace? El oxígeno, ahí está. El oxígeno, perdón, porque con esto no escucho, me lo voy a sacar. El oxígeno. Entonces, yo puedo pasar días sin comer, semanas sin comer, días sin agua, pero apenas unos minutos sin poder respirar. Si no respiro, me muero, ¿sí? Y en el espíritu pasa exactamente igual. Podemos quizás pasar por momentos de desierto, de prueba, de lucha, pero hay algo que no puede faltar en medio del proceso para que nuestra fe no se asfixie. ¿Alguien sabe qué es? Tiren, pueden tirar, vale equivocarse. ¿No se les ocurre? No. Hablas bajito y yo estoy sorda. La esperanza. Para que mi fe no se asfixie, lo que no puede faltar es la esperanza. Por eso cuando estamos en el proceso, ¿qué es lo primero que ataca el enemigo en nuestra vida? La esperanza. Y a través de la esperanza, la fe. ¿Sí? Y nosotros hemos aprendido en estos mensajes que venimos viendo desde el principio de año, que cuando estamos en la posición correcta, Dios nos da la victoria sobre aquello que estamos necesitando. Pero ¿qué pasa cuando esa victoria no llega cuando yo la estoy pidiendo? ¿Qué pasa cuando yo le digo, sí, Señor, voy a pasar el proceso, pero el tener la victoria se está haciendo largo? Uno se cansa. Cuando, por ejemplo, uno busca trabajo y buscas, pasé meses. Teníamos un amigo que pasó un año sin encontrar trabajo. ¿Y qué pasa?
uno va perdiendo la esperanza. A uno se le va ahogando la fe, como diciendo, caduqué, porque vieron que ahora lo que hablábamos el otro día con Nati, ya a determinada edad es como que parece que no servís para trabajar, ¿no? Hubo un tiempo en que se me dio por buscar trabajo, mirarlos nada más. Pero en ese tiempo me daba cuenta que a mi edad ya había un montón de cosas que no podía hacer. Más allá de que uno quizás tiene cierta experiencia, a veces se complica. ¿Y qué es lo primero que uno dice? Ya no sirvo. Es lo que le pasa a una persona que quizás jubilada deja de trabajar, ¿no? Entra en un estado de tristeza porque una persona que trabajó toda su vida, de repente se encuentra que para la sociedad ya no sirve. ¿Y es verdad eso? No. Es algo que estipula la sociedad, pero no significa que uno no tenga valor, ¿sí? Entonces, el enemigo, en medio del proceso de la prueba, hace eso. Nos hace creer que no podemos, que no valemos, que no somos capaces. Entonces, esa espera, ese proceso se hace eterno, ¿sí? Todo se hace cuesta arriba. El aire se vuelve pesado y cuando pensaba en eso me imaginaba escalando el Everest, ¿no? Y cuando uno que no tiene el entrenamiento empezás a escalar es como me estoy ahogando, ¿no? En el proceso. Y es ahí, en medio de ese proceso, donde debe activarse la esperanza en nuestra vida. Pero no la esperanza de la que el mundo habla. Bueno, espero que mañana no llueva. No de esa esperanza. De la esperanza que habla la Biblia, que no tiene que ver con un deseo, ¿sí? La esperanza que habla la Biblia no tiene que ver con un deseo, sino con la expectativa segura, la certeza, la confianza en la fidelidad de Dios. De que si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. De que si Dios me lo prometió, eso que estoy esperando va a llegar. ¿Se entiende? Porque la esperanza natural, la humana, dice, no llegó, entonces no va a pasar. Pero la esperanza en Dios dice, no, Dios me lo prometió. Entonces yo sé que Él lo va a cumplir. ¿Sí? Ahora, de esa esperanza quiero hablarte hoy. De la esperanza que no se basa en las circunstancias, sino de la esperanza que se apoya en la promesa. Y yo no sé cuál es la promesa que Dios soltó sobre tu vida. Capaz puedo conocer alguna, pero cada uno de nosotros sabe qué es lo que Dios le prometió. Entonces, yo quiero que vos hoy recuerdes eso que Dios te prometió y digas, sobre eso tengo que basar mi esperanza. Sobre eso, no sobre lo que dice la realidad. Eso significa que niego la realidad, no la niego, está, pero estoy declarando que esa realidad no gobierna mi vida. Esa realidad no me va a condicionar a mí, sino que mi realidad va a estar condicionada por la palabra de Dios. Amén. Y hay aspectos claves en cuanto a la esperanza bíblica. Y una es que la esperanza bíblica se basa en un Dios que no cambia. Dice la palabra que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por lo tanto, lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Pero ya lo quiero ya. Y capaz no es ya. Capaz no es ahora como niño caprichoso, ¿no? Va a ser en el tiempo de Él, pero si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Entonces, la esperanza se basa en eso, en que Dios no cambia, en que lo que Él dijo lo va a cumplir. Y no es tener optimismo, es tener certeza de que esa promesa se va a cumplir. La esperanza bíblica es una virtud. ¿Se acuerdan que ahí en 1 Corintios 13, cuando nombra, ¿no?, toda la preeminencia del amor, dice
que sobre todos es la esperanza, la fe y el amor, y sobre todas ellas el amor. Dije bien, ¿no? Ustedes me corrigen si no, pero me puedo equivocar. Miren lo importante que es tener esperanza. La esperanza, la fe y el amor. Esas tres son las más destacadas por el Señor para nuestra vida. La esperanza bíblica es una esperanza que nos da firmeza, que nos da seguridad. Es una esperanza que lo que hace es repeler el desánimo. Ay, entonces dice, ya algunos dirán, no tengo esperanza entonces. No, a ver, puede pasar un momento que alguno que no se desanime nunca. Bueno, somos normales. Nos desanimamos, puede pasar. Pero cuando mi esperanza está en Dios, rápidamente el Espíritu Santo, ¿qué hace? Vamos, Dani, levántate, dale, déjate hinchar, salí de ahí. Como decía, ¿no? Salí de ahí, maravilla era. Hay algo así, vos corregime también. Todos me corrigen. Saben que yo soy la que digo todo al revés, ¿eh? Entonces, la esperanza lo que hace es que yo pueda rápidamente salir del desánimo. Porque recuerdo que hay una promesa. Y la mayor promesa es que Jesucristo resucitó. Y cuando Él resucitó, ¿qué tomó? Las llaves de la muerte. De aquello que te derrotaba, que decía, el diablo decía, ya tengo autoridad sobre todo, lo que hizo Jesús, la arrebató del mismo infierno, para que nosotros podamos estar tranquilos. Amén. Y yo quiero invitarte en esta hora, si tenés tu Biblia, a abrirla, y si no, ahí lo vamos a estar compartiendo por pantalla. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 3 al 5. Yo les voy a leer la versión Reina Valera. Y mientras se preparan, les voy a dejar acá el saludo de Lalo Pérez, que está del otro lado acá, porque hay familia, por eso hago la deferencia, que nos está escuchando y manda saludos para todos. Y Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Yo cuando leía este pasaje digo, gloriarse en las tribulaciones. ¿Cuántos se glorían en las tribulaciones? Cuando estás pasando mal, la verdad es que uno no dice, gloria a Dios, porque todo va mal. No, porque somos seres humanos, nos pasa. Pero Pablo dice esto que suena re loco, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Y por qué lo dice? Porque en medio de la tribulación, ¿sí?, el Espíritu Santo está forjando en nosotros esperanza. Está fortaleciendo en nosotros la fe. Mirá qué importante es la tribulación. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Y ahí estamos siendo probados, ¿no? Porque en medio de la prueba a veces uno dice, Señor, necesito tu socorro. Y el Señor que te recuerda, confía, porque yo he vencido a este mundo. Yo ya vencí en tu trabajo, yo ya vencí en tu familia, yo ya vencí en tu economía, yo ya vencí en tu salud, yo ya vencí. Lo único que tenés que hacer es confiar. Y Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Y saben que la palabra que usa acá Pablo, que no la puedo ni nombrar porque es media rara, significa presión de uvas. ¿Vieron el proceso para hacer el vino? Acá nadie toma vino. Nadie toma vino. Pero ¿vieron el proceso?
que a veces en la escuela los veíamos, la gente que pisaba las uvas antiguamente. Bueno, hay una presión que hay que hacer sobre la uva para sacar todo su jugo, todo lo que tiene adentro. Vos sos la uva, yo soy la uva. Y las tribulaciones son la presión que vienen, que Dios permite para sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Lo mejor. ¿Duele? Sí, nos pisan el dedo gordo del pie y nos duele. Y eso pasa. La prueba duele, el proceso duele. Pero cuando uno está confiado en el Señor, ¿sí? Ese proceso que duele, uno sabe que va a sacar lo mejor. Ya no voy a ser la misma Daniela después del proceso. ¿Duele el proceso? Sí. ¿Quiero el proceso? No. Pero cuando acepto y entiendo que Dios lo está permitiendo para forjar una mujer a su imagen y a su semejanza que refleje la gloria de Dios, entonces cuando lo entiendo puedo tener la esperanza de que eso en algún momento va a terminar y que la victoria Dios ya me la dio. Amén. Y en este pasaje habla de una especie de efecto dominó en todo esto, porque dice que la tribulación, la prueba, la lucha, produce paciencia. Y a mí me gusta porque me acuerdo que cuando yo era muy joven, hace unos meses atrás, ¿sí? Me decían, no pidas paciencia. O sea, alguna se debe acordar, ¿no? De las de mi época. No pidas paciencia, porque si le pedís paciencia, Dios te manda pruebas. Pedile paz y ciencia. Y quiero decirle que es lo mismo, porque si yo quiero paz, bueno, para vivir la paz tengo que pasar por pruebas. Si yo quiero adquirir conocimiento, tengo que pasar por pruebas, ¿sí? Y dice que la tribulación, la prueba produce en mí paciencia, la capacidad de saber esperar en Dios. Y hay veces que vamos a esperar fácil, porque hay cosas que decís, ahí está. Como decía una propaganda de mi época, papita paloro, esta sale fácil, la paso rápido. Pero hay otras que no. Y el Señor las permite para que realmente nosotros podamos cada día aprender a esperar en Él. Y después dice, y esa paciencia produce prueba. ¿Qué significa? Produce carácter. Por eso no salimos igual del proceso. Salimos diferentes, salimos transformados. Pero ¿saben qué? Si yo estoy desde mi humanidad, voy a salir transformado para mal. Porque hay ciertas cosas que te sale el Hulk de adentro, ¿me entendés? Es como que salís revirado. Pero si estás tomado de la mano de Dios, vos decís, Señor, esto tiene que hacer algo en mí. Tiene que provocar algo en mí. Capaz yo tengo que cambiar mis pensamientos, mi corazón, aprender a examinarme en lo profundo. Estas semanas, sin entrar en muchos detalles, me pasaron ciertas situaciones en las que dolían. Era como estar como la uva, siendo pisado y procesado, y lloraba. Y yo le decía, Señor. Y el Señor me recordó la palabra con la que yo me manejé todo el año pasado. El Salmo 139, que dice, examina, oh Dios, mi corazón, y mira dentro de mí si hay algo que no te agrade. Se lo parafraseé. Y cada proceso viene a revelar lo que hay en mi corazón. No viene a revelar lo que hay en el corazón del vecino, viene a revelar lo que hay en mi corazón. Y si lo que yo descubro en total sinceridad, que lo que yo descubro en mi corazón no es para agradarle a Dios, es ahí donde Dios dice, tenés que entrar en mi presencia. Ahí. Hasta que yo no reconozco que lo que hay en mi corazón es algo que tiene que ser transformado por Dios, yo quiero decirte
que el proceso no termina. O que el proceso te va a seguir doliendo. Te va a seguir pesando. Por eso la prueba produce carácter. Y la palabra para prueba, dokimé, significa carácter aprobado. Es como el sello de calidad. Dios permite la presión para demostrarte que vos no sos de cristal, que vos sos de oro. Que vos no te vas a quebrar ante cualquier circunstancia. Porque no sos vos, es Él a través de vos. Es Él a través de mi vida. Amén. Y después dice, y la prueba produce esperanza. Y la esperanza es el producto final de una persona que ha pasado por el fuego, pero que ha aprendido en el proceso. Eso es. Es el resultado final. Es como el trofeo en medio de la tormenta. Amén. Yo quiero invitarte a leer lo que dice Romanos, capítulo 4, versículo 18 al 21. Y dice así, él está hablando de Abraham, ¿sí? Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Acordate de esto, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios, el mismo Dios que obró un milagro en la vida de Abraham, que después de años le otorgó ese hijo prometido, es el mismo Dios que hoy te dice, yo puedo con lo que vos no estás pudiendo. Yo tengo el control. No va a ser cuando vos quieras, porque todos conocemos la historia de Abraham. Quiso acelerar la llegada del hijo y se equivocaron. Entonces, no busquemos acelerar el proceso, caminemos el proceso. Y en el mientras, como dice acá la palabra, dice que no se debilitó en la fe. No dudó, sino que se fortaleció, dando gloria a Dios. Abraham tenía casi 100 años, Sara era una mujer estéril, y la lógica decía, estos dos no van a tener un hijo. Es imposible. Pero el pasaje que leímos dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza. Cuando Abraham murió a su esperanza natural, ¿saben lo que se activó? La esperanza del Espíritu. La esperanza que viene de creer en que Dios es fiel para cumplir lo que Él prometió. Y muchas veces nosotros estamos así, con una esperanza natural que parece que desfallece. Y hoy Dios te dice, activa la esperanza del Espíritu. Activa esa esperanza que no es un deseo, sino que es una certeza de que lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. Cuando yo activo esa esperanza, ¿saben qué se activa? El oxígeno espiritual. ¿Se acuerdan que hablábamos al principio? Si yo aguanto la respiración, es más, lo intenté mientras escribía la prédica. Creo que casi llegué al minuto, casi. Pero más de eso sentía una opresión en el pecho. Inténtelo después, a ver cuánto aguanta, después me cuenta.
Sentía una opresión en el pecho. Mi cerebro, no tenés que respirar, ¿no? Y sentía, todo me pesaba. Cuando yo vivo de una esperanza natural, la presión es grande. Pero cuando yo me enfoco en lo que Dios me prometió, la esperanza que viene de Dios hace que yo pueda respirar y tener paz en medio de la tormenta. Y ibas a decir, y todos van a decir, ¿cómo haces para estar así en medio de todo el caos? Es que yo lo tengo a Él. Es que yo lo tengo a Él. No sé si saben, y yo lo voy a contar con todo tu permiso. ¿Vieron en las noticias que hubo un derrumbe de uno de los edificios de Procrear en Parque Patricios? Bueno, el edificio que tuvo el derrumbe, no el edificio en sí, el estacionamiento, es el que está adjunto a donde viven Andrea y Nicole. Y era un caos. Andrea hoy me mostraba cómo está la gente, lo mal que está, la incertidumbre de lo que va a pasar con sus vidas, con su hogar, ¿no? Las no respuestas. Y Andrea me decía, yo solo le doy gracias a Dios porque Él ha guardado mi vida, la de mi hija, porque Él está guardando el lugar donde vivo. Obviamente duele ver el dolor de otros, pero uno también ve la fidelidad de Dios con uno. Porque esa puerta, y yo lo pensaba, esa puerta la abrió Dios, ¿no? Entonces, si Dios la abrió, Dios va a tomar el control de esa situación. Y ellas tuvieron que estar un día fuera de su casa, todo el día fuera estuvieron. Pero el Señor les acomodó todas las cosas. El proceso duele, el proceso es duro. Pero cuando uno confía en el Señor, puede tener paz. Podía estar como todo el resto, sumergida en el caos, pero ella fue a dar oxígeno a aquellos que estaban en el caos. Vos decís, pero vos estás en el caos también. Tranquilo. Me decía Andrea, ese día me llamaron, me preguntaron, me pedían los devocionales, todo. Y yo, sí, nadie sabía lo que a mí me pasaba. Pero ella no dejó de hacer lo que Dios le habilitó para hacer, sabiendo que el mismo Dios que abrió esa puerta es el mismo Dios que iba a tomar el control. Y esa es la fe, esa es la esperanza que nos tiene que mover. Que uno quisiera tener la respuesta de Dios así, y sí, todos queremos ya. Es como cuando tenés hambre y pones la comida en el microondas y querés que haga así, se haga ya. Sí, pero a veces no sucede así. Y mientras no sucede, tenemos que alimentar nuestra fe. Tenemos que creer en la palabra de Dios. Entender que lo que está puesto en juego es la palabra de Dios. ¿Y qué dijimos? Que Dios no miente. Entonces, Él lo va a cumplir. ¿Sí? Él lo va a cumplir. Recién yo te decía, ¿no? Que uno no es negar la realidad que uno vive, pero es decirle a esa realidad, ¿no? De alguna manera es decirle que no tiene derecho sobre tu vida. La realidad esa no tiene derecho sobre tu vida. La que gobierna tu vida, el que tiene la última palabra es el Señor. Por eso, acá en el pasaje decía que Abraham estaba plenamente convencido, plenamente, en su totalidad, convencido de que Dios también era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Tu Dios, mi Dios, es el mismo Dios de Abraham. Y el Señor nos anima hoy a convencernos de esto, que Él es poderoso. Porque el enemigo te va a presentar la situación como un gigante y vos te vas a sentir como David, chiquitito, adelante del gigante. Pero ¿qué pasó con David? Él sabía el Dios al cual adoraba y le bastó creerlo, declararlo
lanzar una piedra y cortarle la cabeza al gigante. ¿Cuál es tu gigante? Párate y decile lo que David le dijo a Goliat. Vos venís a mí con espadas, con ejércitos, vos venís a mí a amedrentarme, a quitarme la paz, querés robar la paz de mi hogar, de mi familia, querés tocar a mis hijos, querés tocar mi economía, pero ¿sabes qué? Vos no sos nada, porque yo vengo delante de ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y ese Dios al cual adorás va a hacer lo que tenga que hacer. Él va a obrar como tenga que obrar. Por eso, si hoy hay algo que estás necesitando abrazar, es esto: convencete de que el Dios al que adorás es todopoderoso. Llena tu espíritu, tu corazón, tus pensamientos de esa fe, de esa esperanza. Porque dice la palabra ahí en Romanos 5, decía, una esperanza que no avergüenza. Es decir que a veces uno dice, uy, pero lloré y Dios no lo hizo, quedé re mal, No, Dios no te va a avergonzar. Dios no te va a avergonzar. Creo que una de las mayores, de los mayores miedos que tenemos los seres humanos es quedar en ridículo. Salvo a alguno que le gusta hacer el ridículo. Que creo que a nadie. Bueno, algunos capaz que sí. Pero ese es un mayor miedo. Y el que dice la palabra, si confías en mí, quédate tranquilo que yo no te voy a avergonzar. No vas a quedar mal. Y eso es lo que Pablo le decía, esta es una esperanza que no avergüenza. Esta es una esperanza que te recuerda que el que hizo la promesa, hasta que no la termine, no va a parar. Y esa promesa te va a dejar asombrado, no avergonzado. El cumplimiento de esa promesa, cuando llegue vas a decir, ¡wow! Era esto. Era así. Costó, llegó. Pero te va a dejar así. ¿Vieron como los dibujitos cuando se abre la boca y queda hasta por el piso? Así te va a dejar el Señor. Pero no dejes de creer. No dejes de confiar. Amén. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos en esta hora. Y que puedas hablar con el Señor un momento más. Hoy vamos a participar de la cena del Señor. Por eso en esta hora ahí, en tu tiempo de intimidad con el Padre, en este momento, si estabas en la situación en la que las luchas estaban queriendo apagar tu esperanza, quizás te estabas cansando de esperar, que hoy puedas decirle, Señor, hoy renuevo esa esperanza en ti. Hoy renuevo mi fe. Espíritu Santo, entiendo que no es con mis fuerzas, que no es a mi manera, sino que tú, Señor, eres Dios soberano. Por eso, Padre, hoy te pido alinearme a tu corazón, alinearme a tus pensamientos, para no mirar al gigante, sino para creer en fe lo que tú has prometido para mi vida, Señor.